Como les decíamos, fueron unificados dos proyectos sobre eutanasia en el Parlamento y esto reactivó nuevamente el debate en esta materia. Para conocer, cómo quedó la propuesta, qué tratamiento parlamentario se le dará, es que recibimos esta mañana a los dos diputados, por parte del Frente Amplio, Luis Galo, y por parte del Partido Colorado, a Ope Pasquet. Bienvenidos a los dos. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Ya habíamos abordado con Ope Pasquet el tema de su proyecto, que priorizaba la despenalización de la acción de los equipos de salud. Por otra parte, el del Frente Amplio trabajaba sobre todo en la libertad, en el derecho a elegir cómo morir, ¿no? Exacto. ¿Qué dice el nuevo proyecto unificado, entonces? Dice las dos cosas, que por un lado toda persona tiene derecho a una muerte digna y a partir de allí el derecho a que se le practique la eutanasia cuando se dan ciertas circunstancias que la ley establece, y por otro lado la despenalización de la conducta del médico y demás miembros del equipo asistencial que practiquen la eutanasia. Después hay disposiciones complementarias. Por ejemplo, se consagra la objeción de conciencia de los médicos que podrán rehusarse a practicar la eutanasia en función de esa objeción precisamente. Pero digo, la sustancia está ahí. Entonces no estamos inventando nada, estamos reuniendo dos elementos que estaban, uno en el proyecto del Partido Colorado, otro en el proyecto del Frente, y los hemos reunido para darle viabilidad política a este proyecto. Ahora, uno de los aspectos principales al unificar estas dos iniciativas es que se elimine el suicidio asistido, por ejemplo. Sí. ¿Eso por qué? Bueno, lo contemplábamos nosotros, no estaba en el proyecto del Frente Amplio. El Frente entiende que no es necesario, que la eutanasia es suficiente para contemplar las situaciones que queremos contemplar y aceptamos nosotros el planteo. ¿Se puede marcar la diferencia entre una cosa y otra? Sí, clarísimo. Digo, para poder clarificar un poco los conceptos de eutanasia y suicidio asistido. La eutanasia es la acción de una persona que da muerte a otra a pedido de esta segunda persona y por móviles de piedad. Es un concepto que se extrae de la lectura del artículo 37 del Código Penal, que tipifica como delito el homicidio piadoso. O sea, en la eutanasia hay dos personas, una que pide que se le dé muerte y otra que accede a ese pedido y actúa y produce la muerte de quien lo pide. En cambio, en el suicidio asistido hay una sola persona que actúa, que es aquella de cuya vida se trata, que se quita la vida y para ello recibe la asistencia, la ayuda de otra persona que le suministra, por ejemplo, la sustancia con la cual se produce la muerte. Galo, entonces en este proyecto, ¿qué circunstancias se contempla para poder acceder a la eutanasia? Lo primero es la decisión de la persona. No cualquier persona puede solicitar la eutanasia, sino aquella persona que tenga una o más patologías que sean incurables, irreversibles, que aflijan notoriamente, que agravan notoriamente la calidad de vida de esa persona, y además que está sufriendo, y el sufrimiento lo da la propia persona y no el médico que lo está asistiendo, esa persona tiene el derecho y la libertad de decidir ponerle fin a su vida. O sea, no cualquier persona puede ponerle fin a su vida, solamente las que están, que fue uno de los trabajos más importantes que hicimos con el diputado Ope, en definir exactamente qué patologías entraban. Y para que la teleaudiencia sepa, básicamente nos referimos a tres situaciones. Aquellas patologías terminales como puede ser el cáncer, en su estado, digamos, terminal, la cuadriplegia, ¿verdad? El paciente que no puede movilizarse ni desplazarse y a veces no puede ni respirar, y las enfermedades neurodegenerativas como es la ELA, ¿verdad? La esclerosis lateral amiotrófica, que llega a un determinado momento de la enfermedad que el paciente tiene el derecho de decir hasta aquí llegué. ¿En qué momento de cada una de estas enfermedades es necesario que la persona en sus cabales pueda firmar ese pedido de eutanasia? Durante el tratamiento, porque seguramente esto se va a dar con el médico actuante o el médico tratante, que es el que conoce a la persona, en determinado momento esa persona le dirá, mirá, yo el tratamiento no lo quiero recibir, tiene obligación el médico de ofrecerle los cuidados paliativos y seguramente casi en un 80-90% de los pacientes que tienen estas patologías crónicas terminales lo que están asistiéndose bajo cuidados paliativos, pero llega el momento que la persona puede decidir no hacerlo. Y ahí va a estar justamente la simbiosis que va a haber entre el paciente
y el médico. El médico puede decirle, mira, todavía no estás en condiciones, todavía te queda resto, lo podrá convencer, pero el paciente tendrá la suficiente autoridad para decir, no, mira, yo hasta aquí llegué, no quiero seguir viviendo en estas circunstancias, por lo tanto solicito la eutanasia. ¿Cómo son los tiempos, ¿no? de expresión de voluntad, de arrepentimiento en el caso de que lo hubiera? ¿Qué se prevé en la legislación? Hay un procedimiento que prevé la intervención de 2 médicos. Se dice que si el primero entiende que están dadas las condiciones para practicar la eutanasia, debe recabar la opinión de un segundo médico que tendrá que pedirse en 10 días, porque hay que ponerle plazo para que no se eternice esto. No olvidemos que hay una persona sufriendo detrás, ¿no? Después habrá tantas entrevistas cuantas sean necesarias y finalmente, si las etapas se van sucediendo, llega un momento en que la persona que pide la eutanasia tendrá 3 días de plazo para expresar su voluntad final ante testigos y deberá hacerlo por escrito y firmarla, etc. En fin, todo esto tendrá una cierta elasticidad inevitable, pero la idea es que no se eternice porque, repito, partimos de la base de que hay una persona que está sufriendo atrás. Esto a veces no se tiene en cuenta. Se dice, bueno, pero ¿por qué no se agregan controles? ¿Por qué no se recaba obligatoriamente la opinión, por ejemplo, de psiquiatras o de un consejo o una junta que se pronuncie? Digo, no podemos burocratizar esto, no porque a nosotros se nos ocurra, sino porque no olvidemos que hay una persona que está sufriendo, que está diciendo, mire, yo no aguanto más. Hablamos de sufrimientos insoportables. Entonces, esto no puede tener una duración eterna. Actúan 2 médicos, confiamos en la responsabilidad, en la profesionalidad de nuestros médicos. Ellos son los que constituyen la garantía fundamental en todo este procedimiento. Ahí había un señalamiento y le pregunto a usted que es médico, ¿no? Sí. A propósito de que el rol del médico es curar, no poner fin a la vida, ¿no? Y por ahí también venía... El rol del médico es curar, eso no hay ninguna duda, pero también es evitar y eliminar el sufrimiento de un paciente que sabemos que tiene una enfermedad que es incurable. Porque tenemos que partir de esa premisa. Si no partimos de esa premisa no podemos hacer el razonamiento. La patología que tiene el paciente que solicita la eutanasia es una patología irreversible e incurable, que se morirá dentro de 2, 3, 4 meses, pero inexorablemente lleva a la muerte. En las últimas etapas de cualquier enfermedad de esta naturaleza, lleva inexorablemente un sufrimiento insoportable, ¿verdad? Los cuidados paliativos son muy importantes y no se contraponen con esto. Pero a pesar de eso, el paciente también tiene el derecho de decir, bueno, yo llegué hasta acá con los cuidados paliativos, tengo derecho a solicitar la eutanasia. Ahora, Galo, el Código de Ética Médica en el artículo 28.1 señala justamente que es contradictorio. ¿Habría que modificar el Código de Ética Médica de nuestro país? No, el Código de Ética Médica lo que está previsto en el proyecto de ley es la derogación del artículo 46 del Código, que lo que hace es el médico que practica la eutanasia puede llegar a perder a través del colegio médico el título de médico de por vida o por años. Entonces, nos parecía, si bien la norma, y acá tenemos un abogado que sabe mucho de esto, cuando nosotros legislamos y hacemos una norma, deroga la norma anterior, o sea que no sería necesario derogar el artículo 46. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso lo sabemos los parlamentarios o los abogados, pero los médicos tienen que tener la tranquilidad que cuando están tratando a un paciente, esa norma, el artículo 46, está derogado. Entonces, por eso es que lo pusimos expresamente la derogación. Y la pusimos además conversando con las autoridades del colegio médico porque están reviendo la posibilidad de que el Código de Ética no sea más una ley, porque la medicina evoluciona constantemente. Y, por ejemplo, todo el capítulo que habla a la genética humana prácticamente no se está usando porque ha evolucionado tanto en los últimos años que habría que cambiarlo. Entonces, vamos en el mismo sentido que está yendo el colegio médico con este proyecto de ley. Recién llegaba un mensaje de un televidente que es médico y decía que esto abre un mercado de la muerte. ¿Hay posibilidades de que esto se comercialice, tenga un costo, sea funcional? Ninguna. Pero además digo, ese tipo de afirmaciones, digamos, apocalípticas, ¿no? Se abre el mercado de la muerte, los médicos o las familias inclusive, se ha dicho, van a empujar a
pacientes que están muy enfermos a la muerte para ahorrarse costos y gastos, para evitarse molestias, para terminar con situaciones que... Sí, es un argumento de quienes están en contra, ¿no? Que las instituciones de alguna manera, bueno, podrían empezar a impulsar porque ahorra costos de mantener a alguien. Pero fíjese lo que implica ese argumento. Implica pensar que los médicos o los familiares de los enfermos son criminales en potencia que están esperando un resquicio legal para empujar a la muerte a sus pacientes o a sus familiares. A mí me parece que eso es una barbaridad. Eso no es así. El Cuerpo Médico Nacional no es un conjunto de criminales que esperan la oportunidad para ahorrarse costos matando a sus pacientes. Porque si fuera así, además podrían hacerlo ya ahora, cuando administran sus sedaciones, Bueno, pasa que ahora no hay una norma que los respalde, ¿no? Bueno, sí, pero si hay un ánimo criminal, podrían perfectamente hacerlo, porque no perdamos de vista esto. Bueno, pero acuérdense lo que pasó con aquellos... prácticamente no ha habido ni un solo caso, o uno solo o dos, de juzgamiento por homicidio piadoso, por eutanasia. Es una rareza en nuestra jurisprudencia. ¿Eso qué significa? Que esas cosas no se controlan y hay una especie de convalidación tácita de que lo que hagan los médicos está bien. Si tuvieran un ánimo criminal, ya podrían ponerlo en práctica hoy. Esas cosas no pasan. Entonces, estas son manifestaciones que se hacen con esos enfermeros, para asustar, que terminaron en la absolución de los enfermeros. Eso terminó en la absolución. Están haciendo juicio contra el Estado para que les reparen los perjuicios sufridos. Sí, bueno, además acá tiene que haber una expresión de voluntad de la persona enferma. Pero acá tenemos que partir de la base que si la persona no solicita esto no se puede hacer. Esto no es a pedido de los familiares, que es la confusión que se genera. ¿Qué pasa cuando los familiares no están de acuerdo con que la persona ejerza esa voluntad? No pasa nada. Es irrelevante la voluntad de los familiares, porque cada uno dispone sobre su propia vida, no hay que plebiscitar a la familia. Eso dependerá de la persona. Algunos querrán poner esto en conocimiento de sus familiares, les pedirán opinión, la tendrán en cuenta o no. Otros preferirán hacerlo reservadamente. Es una decisión de cada uno. No podemos meter adentro de la familia, sino vos tenés que pedir el permiso de tus familiares para que entonces puedas dejar de sufrir. Claro. No es así, no debe ser así. ¿Y qué se prevé en cuanto a la situación de conciencia del paciente? Porque tiene que estar plenamente consciente, pero imagino, no sé, situaciones familiares. Cuando uno está con una etapa terminal de una enfermedad, normalmente tiene dolores, tiene sedación. ¿Eso tiene una influencia sobre el estado de conciencia de la persona? No. ¿Cómo se trabaja en esos casos que la persona puede decidir, pero bueno, quizá no está en la totalidad de sus cabales para el ejercicio de esa libertad? No, la persona está diagnosticada, seguramente ya ha sido tratada de la patología de fondo, y llega un momento que empieza a soportar los dolores. La persona puede tomar la decisión de solicitar la eutanasia antes que comience con ese dolor insoportable, ¿verdad? Puede comenzar, sabiendo que el fin está a 2 o 3 meses antes de que comience ese dolor y en su sano juicio puede pasar todo el proceso, digamos, que le da las máximas garantías, como bien decía Ope, una primera consulta médica, una segunda consulta médica y si es necesario, si hay una divergencia entre las opiniones, una tercera opinión médica. Entonces, ese es un caso. El otro caso es cuando el paciente ya entra en un estado de depresión, pero dejó su voluntad ya previamente, o sea, solicitó la eutanasia, está en trámite la segunda opinión médica o la ratificación, ¿verdad?, de la eutanasia, y ahí el médico tiene la libertad, digamos, de acelerar el proceso y dejarlo en la historia clínica antes de que esa persona quede en coma. El médico, para salir de dudas, el médico tratante sabe la conciencia de la persona y sabe si realmente está en sus cabales para tomar esa decisión. No se precisa una junta de psiquiatras ni de psicólogos para determinar cuál es la decisión que ese paciente va a tomar. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Siempre tiene que... Porque digo, esto ya pasó con cuestiones como el aborto, por ejemplo, en algunos puntos del país que se había complicado mucho, sobre todo por los plazos que había para que se ejecute, ¿no?, el aborto. ¿Qué pasa con la eutanasia en este caso? Bueno, está prevista la objeción de conciencia expresamente y luego,
en una institución de asistencia médica, el médico encargado de atender a un paciente opone esa objeción y dice yo no voy a tratar a fulano que pide la eutanasia porque yo por razones filosóficas o religiosas no quiero hacerlo, será la institución la que tenga que arbitrar la solución, encargarle la tarea a otro médico. ¿Se va a controlar eso? Y en definitiva, la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo tendrá que contemplar todas estas cuestiones. Cuando tú creas un derecho, como estás creando un derecho, estás creando una prestación médica. ¿Ah? La prestación médica para poner fin a la vida, ¿verdad? Eso se incorpora dentro del listado obligatorio de prestaciones que tienen obligación las instituciones de asistencia médica colectiva y públicas del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, el médico podrá objetar la conciencia. Incluso más, hemos previsto que hasta si una institución de asistencia médica en sus estatutos dice que, bueno, estará prohibida la realización de abortos y eutanasia, como pasa, puede contratar, ¿verdad?, o tercerizar el servicio, ¿verdad?, para la eutanasia, como se está haciendo hoy para la interrupción voluntaria del embarazo. Pero es una obligación de la institución, ya deja de ser una responsabilidad del médico. Si el médico objeta la conciencia, bueno, esa institución tendrá que tener la responsabilidad de conseguir a un médico, ¿verdad?, y pasar todo el proceso de garantías de las dos opiniones. La institución será la responsable de brindar este servicio. En el proyecto o quizá en la reglamentación se está pensando cuando se haga, si es que se aprueba el proyecto, un acompañamiento a las familias. Lo pregunto por dos costados. ¿Puede ser una situación más traumática para las familias? ¿O al revés puede presentar un proceso de despedida y duelo que puede ser, digamos, menos nocivo, menos doloroso o más llevable? Es difícil de ponerle calificativos a estas situaciones a la familia. ¿Se prevé algo, justamente, el acompañamiento familiar para estas circunstancias? No, no está previsto en el proyecto, porque no olvidemos que, en definitiva, será la propia persona de cuya vida se trata la que resuelva si quiere que esto se comunique a la familia o no. Si la persona opta por mantener todo esto en reserva, por la razón que fuere... Ese es un punto interesante. El paciente puede mantener reserva de cómo elige llegar al final de su vida. Es todo su derecho. Nadie tiene por qué andar ventilando, ni siquiera en familia, los diagnósticos que le da el médico cuando va a tratar su salud. Eso es el derecho a la intimidad. Son datos personales que uno difunde si quiere y si no, no. Esta es una decisión personalísima que la persona, si quiere, la comunicará a su familia y si no quiere, no. Ahora, esto de la voluntad de la persona que sufre, creo que es un tema bien importante, porque a veces se dice, los opositores al proyecto lo dicen, nadie puede disponer de su propia vida, porque el derecho a la vida es la base de todos los demás. Sí, sí, es cierto que es la base de todos los demás, pero es un derecho, no es un deber. Nadie está obligado a seguir viviendo en cualquier circunstancia. Y eso ya nuestro derecho lo reconoce así. Porque no olvidemos que en la ley y en el Código de Ética Médica, nadie está obligado a recibir tratamiento médico si no quiere. Y el médico no puede imponerle un tratamiento. Si una persona va al médico, el médico le dice, mire, usted tiene tal enfermedad. Si se trata, quizás se salve. Si no se trata, seguramente se va a morir. La persona no está obligada a tratarse. Puede irse para su casa y decir, voy a vivir el tiempo que me queda a mi manera y no me voy a someter a tratamientos médicos que van a deteriorar gravemente mi calidad de vida. Seguramente todos conocemos algún caso así, yo los conozco. Entonces no es una obligación tratarse, se puede optar por otra cosa. Es más, se puede renunciar de antemano al tratamiento si uno está en determinadas circunstancias. Eso lo dice la Ley de Voluntad Anticipada, que es del año 2009. Y además uno puede dejar establecido eso en el caso de que no se encuentre en situaciones de decirlo cuando lo golpea la enfermedad o el empeoramiento de sus condiciones. Y eso se respeta y nadie sostiene lo contrario. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial entre decir, si estoy muy mal, no me traten, no quiero, o decir, bueno, quiero poner fin a mi vida porque estoy sufriendo mucho? Es la persona que está disponiendo de su propia vida. Yo creo que damos un paso adelante respecto de lo que hasta hoy tenemos, por un camino que es el de la actitud humanitaria hacia las personas que sufren. No les imponemos que sigan hasta el final. Yo no sé qué valor ético tiene eso. Es decir, no, tenés que seguir hasta el final y si tenés un cáncer que te mate el tumor, no tu propia decisión de poner fin a tu sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor ético de eso?
de que a mí me mate el cáncer y no la decisión que yo tomo sobre mi propia vida. Yo creo que no tiene ningún valor ético que por lo menos se pueda plantear objetivo y racionalmente. Pues están las creencias de cada uno, son muy respetables, porque esto no se le impone a nadie. Entonces decimos, si resulta que hay gente que estaría dispuesta a pedir la eutanasia para sí misma en algunas circunstancias, y hay gente que rechaza eso en todo caso y circunstancia, está muy bien, es legítimo que haya discrepancias, pero entonces que cada cual pueda decidir sobre su propia vida y que no haya quienes pretendan imponerles a los demás sus propios criterios. Recién introdujo las cuestiones de las críticas de algunos sectores, algunos legisladores del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, criticaron la unificación de ambos proyectos, tanto el del Frente Amplio como el del Partido Colorado. ¿Qué se responde a esas críticas? Ustedes hablaron de que son improcedentes esos dichos. ¿Por qué? Totalmente. ¿No había que realizar consultas para la unificación? Porque es lo que se cuestiona, ¿no? Para nada. El diputado Ope presentó en el año 2020 un primer proyecto. Seguramente lo consultó con su bancada, pero no lo consultó ni con el Frente Amplio, ni con el Partido Nacional, con nadie. Lo presentó, es una iniciativa privativa del legislador presentar un proyecto de ley. El Frente Amplio hizo lo propio en el año 2021. La sustancia era la misma. Nos pusimos a trabajar con el diputado Ope para la unificación de estos proyectos, sabiendo que los otros integrantes de la comisión estaban absolutamente en contra y militaban en contra del proyecto. Entonces, por lo tanto, no era muy necesario poder conversar con ellos para la unificación de dos proyectos que nada tenían que ver con su partido. Entonces, y además no se hace habitualmente. Cuando tratamos los proyectos en la comisión, viene el proyecto del diputado tal y estamos de acuerdo, ¿lo aprobamos o no lo aprobamos? Lo que pasa es que acá hay una voluntad política de frenar este proyecto que hoy por hoy contaría con mayorías importantes en la Cámara de Diputados. ¿Voluntad política de dónde? ¿El Partido Nacional? Del Partido Nacional y de Cabildo. Los dos integrantes de la comisión que participan, el diputado Goni y la diputada Silvana Pérez, están sistemáticamente poniendo trabas en el desarrollo normal de la comisión. Por ejemplo, en la última sesión del periodo del mes pasado, plantearon una nómina de 31 delegaciones, cuando ya venimos hace 2 años recibiendo delegaciones martes tras martes. Y 31 delegaciones lleva a que terminemos el año que viene de recibir a todas estas personas. Mañana se reúne la comisión, comentábamos antes de iniciar la nota. ¿Qué trámite parlamentario se espera entonces en este contexto que usted la mencionó? idea que debe... Yo soy delegado de sector, no soy delegado de la Comisión de Salud, pero seguramente mañana en la comisión se va a tratar y se va a debatir cómo hacemos el tránsito de aquí a las primeras sesiones de octubre, donde pensamos aprobar este proyecto de ley. Seguramente los integrantes de la comisión se pondrán de acuerdo y votarán en la comisión las delegaciones que quedan por recibir o priorizar alguna de ellas. Bueno, eso será decisión de los legisladores de la comisión. Pero para que no quede duda, este proyecto se va a presentar en la Cámara seguramente la primera o segunda semana del mes de octubre. O sea que después de la rendición. Exactamente. Cuando se termine de votar. Hay un 77% de los uruguayos que estarían a favor de que esto se haga ley. Las encuestas desde el proyecto del diputado Ope del 2020 a la fecha, 3 encuestadoras de las más importantes del Uruguay han mantenido los mismos guarismos entre el 75 y el 80% de aprobación. Y lo otro importante es que el 60 y pico % de los médicos están a favor de la legalización de la eutanasia y el 55% de los médicos del Uruguay estarían practicándola, digamos, si tienen pacientes. Eso nos aleja un poco de la situación de la interrupción voluntaria del embarazo, que los guarismos no eran tan como lo es en Tan contundentes como este. Tan contundentes. Entonces parecería que no íbamos a tener problema con el equipo médico, porque acá estamos hablando del médico, pero es el equipo de salud quien lleva adelante esto. La indicación formarla del médico la podrá llevar el médico o el equipo actuante, que podrán ser
nurses, enfermería, etc. Seguiremos entonces el proceso parlamentario. Muchas gracias a los dos. No, gracias a ustedes. ustedes, un gusto. Cerramos por aquí entonces la charla con el diputado del Partido Colorado, Pepe Pasquetti, y con el diputado del Frente Amplio, Luis Galo. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos. Y es momento de retomar el contacto con Vero Chevalier. Desde el Ministerio de Trabajo había reuniones importantes, sobre todo por el incendio de Punta del Este. Vamos a retomar el contacto con ella entonces.